Esto es Panorama Laboral MX, actualidad y cumplimiento laboral en México. Con Ociel Guerrero. ¿Qué tal? Bienvenidos a Panorama Laboral MX, en esta edición del mes de septiembre. Hoy platicaremos sobre los acontecimientos más importantes que han ocurrido en el mundo laboral en México durante el pasado mes de agosto. Te platicaré qué ha ocurrido, por qué es importante y qué acciones debes tomar en tu organización en beneficio de tu plantilla y de la propia compañía. Iniciaré diciendo una breve introducción respecto a que durante el mes de agosto en México nos encontramos en un periodo de receso legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, realizan o constituyen una comisión permanente, la cual sesiona exclusivamente para temas muy trascendentales o precisamente extraordinarios. Y en su caso convocan precisamente a sesiones extraordinarias. Es decir, no estamos en un periodo ordinario de sesiones, como sí ocurrió ya a partir del pasado 1 de septiembre, en donde es muy común que durante el periodo ordinario no veamos tantas novedades legislativas, como lo puede ser precisamente en la edición de este mes, pero lo que sí vemos es que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, los legisladores aprovechan en muchas de las ocasiones este periodo para presentar nuevas iniciativas, las cuales a partir de este 1 de septiembre son susceptibles de discutirse tanto en las comisiones legislativas como en el Pleno en su caso. Entonces, es importante señalar que durante el mes de agosto no tuvimos algún decreto que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación, como alguna reforma que tenga algún impacto en la organización en materia laboral. Tampoco tuvimos avances legislativos, pero como decía, sí tuvimos muchas iniciativas y bueno, pues me he permitido preparar aquí un resumen de las más importantes, sobre todo porque son aquellas que pueden, uno, o discutirse durante este periodo ordinario que, como ya decíamos, inició el pasado 1 de septiembre, pueden llegar a aprobarse y tener aplicación inmediata en las empresas, o dos, porque además pueden servir para orientación respecto a buenas prácticas que podemos implementar en nuestra organización. Iniciaremos entonces con la primera de ellas, que es una iniciativa que se presenta en el Senado de la República por el grupo parlamentario del PRI. Los senadores de esta bancada proponen el establecimiento de lactancia digna en espacios laborales, así lo han llamado. Y aquí quiero mencionar lo que actualmente tenemos en nuestra legislación laboral en México. Actualmente la Ley Federal del Trabajo establece que las trabajadoras tienen un derecho durante un periodo de 6 meses, precisamente post-parto, en donde gozan de descansos, 2 descansos de 30 minutos al día para poder realizar la alimentación de sus menores hijos o, en su caso, realizar actividades de extracción. Y lo que se obliga o lo que la ley establece es que las empresas deben tener un lugar adecuado, se señala en términos hasta cierto punto generales, para poder realizar estas actividades. Y la ley da también la posibilidad de que si no se cuenta con este lugar o simplemente hay un acuerdo entre empleador y empleado y la empleada, entonces se pueda pactar que la jornada se reduzca en 1 hora durante este periodo de los 6 meses. Esta iniciativa que actualmente propone el grupo parlamentario del PRI ampliaría el periodo de los reposos. Esto sería pasar de los 30 minutos a la hora para que sean 2 horas por día. Además de esto, también se daría la posibilidad de que la propia jornada se pueda reducir en 2 horas. Y además, un punto que me parece interesante es que entran a regular cómo debe ser la sala de lactancia que debe tener el centro de trabajo. Se establecen ciertos mínimos indispensables, como es tener una silla ergonómica, toma eléctrica, refrigeración, lavamanos, privacidad, iluminación, ventilación y limpieza. Hoy en día, si vemos lo que nos dice la ley, como lo decía al principio, prácticamente no se establece cómo deben de operar estas salas de lactancia.
Sin embargo, es importante también aquí recordar que hace unos años, el gobierno pasado federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió una guía de salas de lactancia para centros de trabajo. Esta guía me parece que es un esfuerzo importante que realiza la autoridad laboral para orientar precisamente a todas estas empresas que quieren dotar de un espacio adecuado para que sus trabajadoras puedan desarrollar de manera adecuada esta actividad. Entonces, si en tu empresa están pensando en implementar una sala o si ya la tienen, esta sala de lactancia, vale la pena revisar esta guía porque es una guía que define muy bien cómo se debe. De entrada, da los beneficios, explica cuáles son los beneficios de contar con una sala de lactancia, tanto para la empleada, la empresa, desde luego para prevenir sanciones, etcétera. Pero además sí explica cómo se debe de implementar esta sala. Y esto es muy valioso. Y bueno, pues insisto, si en tu empresa están o cuentan ya con una sala o están pensando en implementar una sala de lactancia, te invito a que revisen esta guía. Con mucho gusto se las podemos compartir si nos dejan su correo electrónico en los comentarios de este video o me envían un correo electrónico a ociel.guerrero@vegaguerrero.com. También con mucho gusto estaré encantado de compartírselas para que puedan implementarla en su centro de trabajo. La siguiente iniciativa que quiero platicarles el día de hoy es una iniciativa que presentaron en la Cámara de Diputados un grupo de legisladores del Partido del Trabajo. Ellos proponen establecer un permiso por luto con goce de sueldo de hasta 5 días pagados por fallecimiento en caso de familiares por primero y segundo grado. Lo que se propone es adicionar una fracción al artículo 132, en donde se establecen las obligaciones de los empleadores, en donde se otorguen estos 5 días laborales pagados cuando exista el fallecimiento de ya sea parientes por consanguinidad en su primero y segundo grado o en caso de parientes por afinidad en su primer grado. Es decir, podría ser caso de fallecimiento de padre, madre, hijo, hija, abuelos, nietos por el tema del segundo grado de consanguinidad, hermanos, y en el caso de la afinidad podría ser suegros, yernos, nueras, etc. Sería un derecho irrenunciable y aplicable en cualquier modalidad de trabajo. Es importante decir que actualmente la Ley Federal del Trabajo no prevé nada al respecto. Hemos recibido consultas de algunos clientes en donde, derivado de un cúmulo de iniciativas que ha habido en este tema, la verdad es que no es la primera, han sido muchas iniciativas en los últimos años de implementar este permiso por luto. Y muchas veces existe la desinformación de si ya se prevé o no. La verdad es que no, la Ley Federal del Trabajo en México actualmente no prevé nada al respecto. Pero una práctica que se ha dado en México es que a través de los contratos colectivos de trabajo, sí entonces las empresas y los sindicatos han acordado estos permisos por luto para permitir a los trabajadores ausentarse con goce de sueldo en los días posteriores al fallecimiento de familiares cercanos. Entonces, pues bueno, acá la recomendación que yo quisiera compartirles el día de hoy es, pues primeramente, revisar, porque recordemos que históricamente venimos de una etapa en donde muchas empresas contaban con contratos colectivos firmados de protección, que muchas veces ni siquiera el contenido es tan conocido por los miembros de la empresa, dígase trabajadores, administradores, recursos humanos, etcétera, y no se diga por el sindicato. Entonces, yo invitaría a que si en tu empresa tienes un contrato colectivo de trabajo firmado, pues de entrada revisar si este contrato colectivo de trabajo no prevé algo al respecto, porque sería interesante saber si ya lo tienes, cómo lo tienes, y entonces mantener este monitoreo legislativo que con mucho gusto estaremos haciendo también en estos espacios. La siguiente iniciativa que quiero platicarles el día de hoy es una iniciativa que proponen los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en donde ellos proponen que el salario mínimo
sea aumentado cada año basado en un parámetro específico que es la canasta básica publicada por el INEGI. Pero lo que dicen es que la canasta básica, como la establece el INEGI, hay una canasta alimentaria y una canasta no alimentaria. Lo que propone esta iniciativa es que sea precisamente la suma o la composición de ambas canastas básicas y que entonces sea ese monto, hasta 2 canastas básicas, lo que sea el aumento del salario mínimo. Es decir, que nunca sea menor el aumento al salario mínimo que permita la adquisición de 2 canastas básicas del INEGI. Es una fórmula peculiar que propone el Partido Movimiento Ciudadano, pero a mí me gustaría aquí recordar el dato que ha, pues bueno, impactado no solo a las empresas, sí, desde luego, mucho a las empresas, pero probablemente mucho más a los trabajadores, que es el aumento consistente que ha tenido el salario mínimo durante los últimos años. Y aquí traigo el dato de que tan solo de 2019 al 2025 ha tenido un aumento del 142%. Esto porque en el 2019 teníamos un salario mínimo de 102 pesos con 68 centavos. Hoy, 2025, el salario mínimo en México diario es de 278.80, a diferencia del que se tiene en la zona libre de la frontera norte, que incluso es mayor. Pero basado en esto, cada vez el tema de la referencia del aumento al salario mínimo ha cobrado mayor relevancia. Anteriormente y justo antes del 2019, los aumentos que veíamos año con año pues eran aumentos menores y que realmente no tenían mucho impacto en el mundo laboral. Muchas veces ya las empresas estaban por encima de esos rangos. Hoy en día los aumentos han alcanzado la realidad y muchas empresas se han quedado desfasadas o van realmente haciendo los aumentos año con año conforme los está anunciando la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Entonces, pues bueno, es interesante esta fórmula. Probablemente será difícil que avance, pero bueno, por otro lado tenemos que la Presidenta de la República ha mencionado y apenas hace unos días lo reiteró, que su propósito es que los aumentos al salario mínimo sean al menos como el que se realizó en el primer año de su gestión, que es del 12%. Entonces, aquí, bueno, pues la recomendación que yo daría es que podemos ir previendo al menos un escenario de aumento del 12% y que entonces esto nos ayude a empezar a hacer el costeo que tendrá nuestra plantilla laboral del año siguiente, por un lado, y por el otro, aquellas empresas que negocian contratos colectivos con sindicatos, pues igualmente tener en consideración ciertos parámetros que pueden ser tanto este posible aumento al salario mínimo como la inflación, que se puede también considerar para estos aspectos, entre otros. La siguiente iniciativa que quiero compartir el día de hoy es una iniciativa que propone el Congreso de Morelos. Aquí nada más un breve paréntesis. Recordemos que los congresos estatales, es decir, las legislaturas, tienen facultad para iniciar procesos legislativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Congreso del Estado, de cualquier entidad federativa, tiene la facultad para promover una iniciativa de reforma ante el Congreso de la Unión y que a su vez el Congreso de la Unión tiene que darle el mismo trámite que le daría a cualquier iniciativa que presente cualquiera de sus legisladores. Es decir, la turnarían a una comisión parlamentaria para su debido análisis, que se dictamine, en su caso si se aprueba, pasa al Pleno. Por esa razón es que en esta iniciativa que quiero compartirles, el Congreso del Estado de Morelos propone la adición también de una nueva fracción al artículo 132 para establecer un permiso por dismenorrea incapacitante. Aquí lo que se busca es que aquellas personas con este diagnóstico tengan la posibilidad de gozar con 2 días de descanso pagados al mes y que esto sea siempre y cuando se acredite bajo un certificado
que este certificado tendrá que ser expedido por un especialista en ginecología de institución del Sistema Nacional de Salud o incluso por un médico particular. Asimismo, esta iniciativa prohíbe despedir o coaccionar a aquella trabajadora que goce de esta condición y se establece también que esta no podrá ser considerada como una enfermedad profesional. Hoy en día la Ley Federal del Trabajo no establece nada al respecto, es decir, que esto sería la implantación de un nuevo derecho para las personas trabajadoras con esta condición. Entonces, pues, la recomendación es llevar a cabo el monitoreo legislativo, que igualmente seguiremos dando en este espacio, y en su caso, la implementación de políticas con derechos extralegales. ¿A qué me refiero? Aquellas políticas en donde las empresas buscan dar beneficios adicionales a lo que nos dice la ley, y entonces esta podría ser una de ellas. En la siguiente iniciativa les platico sobre el permiso pagado para atención de hijos con discapacidad. Esta es una iniciativa que propone la diputada Petra Romero Gómez del partido Morena, y ella lo que propone es que exista un permiso mensual de hasta 2 horas pagadas para aquellos padres de familia que tengan hijos con discapacidad. La función principal de estas 2 horas mensuales de descanso pagado es para que los padres de familia puedan atender citas médicas, terapias y actividades escolares esenciales del menor con discapacidad. Hoy en día igualmente no existe algún beneficio como este en la ley, y bueno, pues sería algo novedoso sin duda. Otra iniciativa que quiero compartir el día de hoy es una obligación que se está tratando de imponer a aquellas personas que tengan más de 100 trabajadores para que tengan en su plantilla laboral al menos 3% de adultos mayores y 3% de personas con discapacidad. Se propone reformar algunos artículos y el diputado Gilberto Herrera lo que busca es que entonces todas aquellas empresas arriba de 100 empleados en su plantilla tengan al menos 3% de adultos mayores y 3% de personas con discapacidad. Se propone un plan periódico, escalonado, es decir, se busca que durante los siguientes años se pueda hacer estas contrataciones. Y bueno, se establecen desde luego multas por incumplimiento, multas que van desde las 250 hasta las 2.500 UMAS. Veremos qué tal avanza esta iniciativa, que también ha habido ya varias, sobre todo en el tema de personas con discapacidad. Hay iniciativas que han venido presentándose durante los últimos años en donde buscan establecer cierta obligación de contratación de al menos un número o un porcentaje de trabajadores para buscar la inserción o el mantenimiento dentro de estas personas dentro del mercado laboral. Otra iniciativa que se presentó el mes pasado y que me parece interesante compartir en este espacio es una iniciativa que presenta de igual manera la diputada Petra Romero Gómez del partido Morena, en donde ella propone establecer una pausa de 15 minutos al inicio de la jornada laboral. Ella establece que de esta pausa de 15 minutos al inicio de la jornada de trabajo sea contabilizada como tiempo efectivo de trabajo. Ella establece que actualmente en México un aproximado de 30% de las personas trabajadoras invierte más de 1 hora en traslados, y que además del 20 al 25% de los trabajadores en México no desayuna adecuadamente previo al inicio de su jornada de trabajo. Entonces, ella lo que busca es que esta iniciativa permita a los empleados llegar a su centro de trabajo
estar en el centro de trabajo y comenzar con una pausa de 15 minutos, precisamente para hacer principalmente esta toma de alimentos y entonces ahora sí comenzar con la jornada. Interesante lo que propone y bueno, pues igualmente habrá que estar dando el seguimiento debido en el Congreso de la Unión. Otra de las iniciativas que quisiera compartir el día de hoy es una iniciativa que presenta el diputado Guillermo Anaya del Partido Acción Nacional. Esta iniciativa busca regular la ley Silla. Recordemos que hace algunos meses se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Federal del Trabajo conocida como Ley Silla, en donde a través de ella se obliga a los empleadores a proveer de sillas con respaldo suficientes y de regular las pausas durante la jornada de trabajo para que los empleados puedan gozar de estos descansos durante la jornada. Esta iniciativa ahora busca darle precisión a algunos puntos que parece que quedaron sueltos en esta reforma. Esta iniciativa establece, por un lado, la posibilidad de que no solamente sean sillas con respaldo, como lo limitó la reforma esta que llamamos ley silla, sino que además se pueda dar cumplimiento con bancas con respaldo. Es un tema pues técnico, de ergonomía, pero lo que busca precisamente el diputado Anaya en esta iniciativa es dar esta posibilidad de que el cumplimiento sea no solamente con sillas, sino también con bancas con respaldo. Y otro de los puntos importantes que regula esta iniciativa, que actualmente no está considerado como tal en la Ley Federal del Trabajo, ni en las disposiciones que publicó la Secretaría del Trabajo el pasado 17 de julio, en donde reguló de cierta manera los aspectos técnicos de esta reforma de la ley Silla. Esta iniciativa sí buscaría definir que sean 5 minutos sentados por cada hora de pie los que tendría derecho cada trabajador de hacer uso de estas sillas o bancas con respaldo. Recordemos que actualmente la ley no lo establece y entonces lo que se está haciendo es ciertas interpretaciones o aplicaciones en cada centro de trabajo, que además es importante decirlo, esta reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de diciembre del 2024, establece la obligación de que todos los empleadores adecúen su reglamento interior de trabajo para poder regular cómo van a ser los descansos y cómo va a ser el uso de estas sillas con respaldo. Entonces, esta iniciativa lo que buscaría es eso, definir, acotar que por cada hora de trabajo el empleado tendría derecho a 5 minutos de descanso en una de estas sillas o bancas con respaldo. Veremos si avanza y estaremos también pues, compartiendo los avances de esta iniciativa en estos espacios. Otra de las iniciativas que quiero platicarles es la de el derecho a pedir hasta 2 días por semana para hacer teletrabajo. La diputada Ivonne Araceli Ortega Pacheco de Movimiento Ciudadano propone que los empleados que puedan realizar actividades de manera remota para su empleador lo puedan solicitar de manera unilateral. ¿Y esto qué quiere decir? Que si un trabajador considera que las actividades que realiza las puede desarrollar en un lugar distinto al del centro de trabajo, es decir, en su casa, en un café, etcétera, entonces lo que se propone es que a través de este nuevo artículo 330L, el trabajador tenga el derecho de solicitar que hasta 2 días a la semana realice estas actividades en un lugar distinto al del centro de trabajo y prácticamente con la aplicabilidad de la modalidad de teletrabajo. Esta iniciativa propone que esto se encuentre basado en diversos principios, que sea el de la voluntariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos partes estén de acuerdo en que así se realice. La reversibilidad, se podrían pactar cuáles serían las condiciones que harían el regreso al trabajo presencial. El derecho a la desconexión, esto igual garantizar
a los trabajadores que realicen estas actividades durante 2 días de la semana mediante el esquema de teletrabajo a gozar del derecho a la desconexión, así como que esto sea por escrito, es decir, tiene que establecerse mediante un acuerdo en donde las dos partes, ya dijimos, se ponen de acuerdo, establecen cómo va a ser, cuáles son las conductas que podrían generar la reversibilidad y entonces implementan este esquema de teletrabajo. Lo que prevé esta iniciativa es que la negativa del empleador, y esta parte me parece interesante, solo puede ser por causas técnicas u operativas fundadas. Y señala esta iniciativa que esta resolución del empleador, es decir, como empleadores nos vienen y nos presentan una solicitud para hacer teletrabajo 2 días a la semana, si nosotros como empleadores no estamos de acuerdo y respondemos al trabajador que no por tales causas, esta resolución, de acuerdo a esta iniciativa, será impugnable ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Interesante, me parece que esta iniciativa se quedaría corta, habría que dotar de facultades, en su caso, a la Procuraduría para poder resolver cuestiones de esta naturaleza, pero es importante que tengamos en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo laboral. Señala esta iniciativa que los beneficios que busca es reducir costos, tiempos de traslados, mejorar la salud física y emocional y establecería un periodo de 90 días para ajustar los contratos, el reglamento interior de trabajo y permitir que la Secretaría del Trabajo emita ciertos lineamientos al respecto. Pues bueno, veremos qué pasa con esta iniciativa. Otra iniciativa que quiero platicarles también el día de hoy es una que propone la diputada María Teresa Ili Díaz de Morena, en donde ella propone incrementar la incapacidad postparto y garantizar el derecho al cuidado. Es una iniciativa que establecería 90 días de descanso postparto y el derecho al cuidado infantil. Aquí lo que se propone a través de 2 iniciativas que incluso la misma diputada propone, una de reforma constitucional al artículo 4 y 123 y otra reforma que establecería la modificación a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 170, es que actualmente el periodo que tenemos de posparto de 6 semanas pase a ser hasta 12 semanas. Recordemos que actualmente lo que la ley nos dice es que se tiene derecho a 6 semanas antes del parto y 6 semanas después del parto, las cuales sabemos pueden ser transferibles hasta 4 del periodo previo al parto, al posparto, y acá lo que se buscaría es que igualmente se puedan transferir hasta 4 semanas del periodo prenatal al posparto y esto permitiría que entonces pudiera haber hasta 15 semanas, o adicionalmente podría haber hasta 15 semanas de descanso posparto en caso de alguna discapacidad. O sea, actualmente 6, la propuesta es incrementar de 6 a 12 y en caso de alguna discapacidad del menor o de hospitalización se iría hasta 15 semanas. Entonces, además se propone un ajuste en los horarios de las guarderías. Esto es lo que establece esta iniciativa, ¿no? Se agregan estas 6 semanas adicionales del posparto. Otra iniciativa que quisiera compartir es la del descanso para conductores de autotransportes. Esta es una iniciativa que propone el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Es una iniciativa que busca establecer condiciones mínimas de descanso para estos conductores. Se habla de 8 horas de sueño, 14 horas de conducción y un doble operador. ¿Qué quiere decir esto? Se busca asegurar que los conductores de autotransporte federal, tanto de transporte como de carga, tengan de manera segura al menos 8 horas de sueño previas a la ruta que se les esté designando. Además, se establecería un límite máximo de 14 horas de conducción al día, es decir, por cada 24 horas, ningún trabajador de autotransporte podría conducir más de estas 14 horas
y se establece que en aquellos trayectos en donde se supere las 9 horas continuas, deberá el conductor ir acompañado precisamente de un segundo conductor, y este relevo será con pausas que podrán ser de hasta más de 8 horas. Entonces, se establecen también ciertas multas a quien incumpla, que van desde 250 a 2.500 sumas. Y bueno, pues es una iniciativa de reforma que sin duda traería un costo seguramente importante para todos aquellos empleadores dedicados a temas de transporte, ya lo decía, de personal y de carga, y que bueno, pues vale la pena mantener en el radar y ver cómo avanza la discusión de este tema. Y la última de las iniciativas que quiero platicar el día de hoy es una iniciativa respecto al trabajo de menores en redes sociales. Esta es una iniciativa que propone el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y lo que busca regular es la participación con autorización de madres, padres, tutores, así como establecer límites de jornada de todos aquellos menores de edad que realizan actividades relacionadas con redes sociales. Lo que se busca además es dotar a aquellos menores que participen en estas actividades de un fideicomiso en donde las ganancias que obtengan del desarrollo de estas actividades, ya sea por cuenta propia o por contratación de un tercero, es decir, si un menor de edad tiene un canal en donde obtiene ciertos montos económicos o es contratado por una empresa para participar en comerciales, en desarrollos de contenido, etcétera, lo que se busca es que se establezca un fideicomiso en donde se deposite al menos el 50% de los ingresos que representen estas actividades, y esto definitivamente sería destinado para el menor bajo ciertos lineamientos en particular. Se establece, por ejemplo, que el retiro del fideicomiso podrá ser a partir de cierta edad, la cual sería, por ejemplo, a los 15 años. Es decir, si el menor desde los 5, 8, 10 años empieza a percibir ganancias por actividades relacionadas con redes sociales, las estaría recibiendo sus padres, sus tutores, están obligados a afectarlas mediante un fideicomiso, y entonces el menor a partir de los 15 años podría empezar a gozar de estos. Esto pues lo que busca es el control adecuado de estas actividades, busca desde luego proteger la dignidad de los menores que realizan actividades de esta naturaleza, y desde luego la parte económica, ¿no? Evitar que quien esté recibiendo los recursos pues haga mal uso de ellos y no se les destine precisamente a quienes los están generando. Son objetivos de garantizar derechos educativos, de descanso, de salud y desde luego de patrimonio digital en este caso. Agotado el espacio para platicar de las iniciativas que se generaron durante el mes anterior, quisiera compartirles algunas de las jurisprudencias y tesis aisladas, igualmente con implicaciones en materia laboral, y que me parece interesante que conozcas si estás involucrado en el mundo laboral, en el área de recursos humanos, en el área legal, etc. Y te comparto aquí algunas de las más interesantes con algunos comentarios al respecto. La primera de ellas es una jurisprudencia que emitió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe decir que todas estas jurisprudencias que compartiré el día de hoy pues son las últimas que emitió la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación antes del relevo que igualmente se ha dado el pasado 1 de septiembre. Y bueno, pues será también muy interesante conocer el contraste de ideas. Veremos qué tanto se da este contraste doctrinario entre la Corte anterior, la nueva Corte. Y bueno, pues hoy por eso además es un buen momento para hablar de las últimas jurisprudencias, las últimas tesis que se emiten y se publican en el Semanario Judicial de la Federación en el mes de agosto y que fueron emitidas por aquella Suprema Corte. La primera de ellas entonces es que la conciliación prejudicial
se debe agotar cuando hay una ampliación de demanda. ¿A qué nos referimos en esto? Cuando un empleado presenta una demanda laboral, regularmente señala a quien está demandando, a su empleador, pero muchas veces durante el transcurso del procedimiento judicial, por los hechos que el propio trabajador señala, por alguna prevención del tribunal laboral o simplemente porque la defensa del trabajador así lo considera, se pueden ampliar los demandados con los que se inicia. Es decir, se puede iniciar con un demandado y después se pueden agregar otros. Lo que esta jurisprudencia estableció, mediante un criterio firme de la segunda sala, es que siempre que se mande llamar a un nuevo demandado, se tiene que agotar el procedimiento conciliatorio en contra de ese demandado. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el tribunal laboral está obligado a suspender el procedimiento, devolver el expediente al centro de conciliación competente y pedirle que previo a la continuación agote este procedimiento conciliatorio. Y entonces, ahora sí, agotado el procedimiento conciliatorio, se reanuda el juicio principal y seguimos avanzando. Acá es importante recordar las excepciones y que aplicarían igualmente, salvo casos de discriminación, embarazos, etcétera, los que conocemos que prevé la Ley Federal del Trabajo, trabajo forzoso, violencia, trata, trabajo infantil, libertad sindical, negociación, etcétera. Estos, desde luego, son las excepciones que establece la Ley Federal del Trabajo para no agotar conciliación. Igualmente aplicarían estas excepciones en estos casos de como lo he señalado. Otra jurisprudencia también que me parece interesante compartir en este espacio, esta que publica la primera sala, precisamente ahora es la primera sala en donde habla de las cláusulas desproporcionadas en los contratos y cómo estas cláusulas desproporcionadas pueden llegar a considerarse como explotación de persona por persona. La base de esto es el artículo 21.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Acá es interesante porque en materia laboral, esta jurisprudencia lo que señala es que los tribunales, los juzgadores en México tienen la facultad de revisar las cláusulas contractuales que establezcan las partes relacionadas en un contrato y que en caso de que estas cláusulas sean desproporcionadas, la autoridad jurisdiccional puede o ajustarlas o retirarlas. Y entonces, dicho esto, el aspecto que me gustaría mencionar hoy es la parte laboral, porque hay que cuidar los contratos individuales de trabajo, los contratos o convenios de confidencialidad conocidos como NDAs, los contratos de prestación de servicios que muchas veces también aplicamos en nuestras organizaciones y también los contratos de prestación de servicios especializados basados en esta reforma de subcontratación laboral de 2021. Entonces, muchas veces es común que, por ejemplo, los contratos de confidencialidad establecemos sanciones o penas convencionales a los empleados por revelar cierta información y muchas veces no hacemos estos análisis o test de proporcionalidad, sino que simplemente establecemos montos muchas veces muy altos por incumplimiento a ciertas cláusulas del propio contrato. Entonces, importante revisar cláusulas de penas convencionales en nuestros contratos porque la desproporcionalidad da la facultad al juzgador de incluso eliminar estas cláusulas en nuestros contratos. Entonces, ojo, porque el día de mañana, si queremos ejecutar uno de estos contratos y tenemos una cláusula desproporcionalizada, entonces el propio juzgador podrá decirnos, bajo el argumento de esta jurisprudencia, que no aplicaría. Otra jurisprudencia es donde un pleno regional centro-sur confirma esto que se ha venido también ya mencionando durante varios meses, pero que hubo un choque de criterios, y es que el CFDI denomina vale sin firma. Esto es un aspecto claro, pero insisto, se dio una contradicción en donde algunos criterios decían es que no es suficiente que los comprobantes fiscales digitales por Internet hagan las veces de un recibo de nómina. Es decir, no es suficientemente válido que con un CFDI se acredite el monto del salario y que efectivamente se pagó el salario de un empleado. Acá este pleno lo que ha dicho es que
con todos estos criterios que hubo encontrados, finalmente confirma que efectivamente un CFDI es suficientemente válido para considerar que ese es el monto del salario y que el salario se encuentra pagado. Entonces, importante nuevamente en nuestras empresas revisar el timbrado adecuado de los CFDIs porque ya lo vemos, gozan de prueba plena en un juicio laboral y entonces si nuestros CFDIs tienen errores, pues entonces justamente estaremos ya adelantando errores que serán resueltos en algún momento en algún juicio laboral. Otra que me parece interesante es otra jurisprudencia de la primera sala respecto al daño punitivo de oficio. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ahí se genera un riesgo ejemplar en conductas altamente reprochables. El daño punitivo es esta sanción que pueden imponer las autoridades judiciales que no precisamente está basado en el daño económico o el daño patrimonial que genera la conducta o la omisión provocada por alguien, sino que va más allá de eso. Es una teoría que viene de otros países, incluso en Estados Unidos es muy recurrente que en los juicios civiles principalmente vemos que los jueces imponen sanciones de daño punitivo a las empresas y que lo que buscan con estos daños punitivos es hacer público que una empresa ha incumplido con algo y que entonces se sanciona fuertemente por ello para que esta publicidad incluso que se le dé a este daño permita que todos los demás actores relacionados, es decir, empleadores, por ejemplo, en general, entiendan que si cometen una conducta como esa, se pueden hacer acreedores a una sanción igualmente de ese tamaño. Entonces, en México el daño punitivo se ha venido igualmente desarrollando en diversos criterios judiciales durante los últimos años. Y acá este caso me pareció interesante porque está basado en una demanda que presenta un empleado respecto al daño moral que tuvo, a un daño moral que tuvo por una omisión que realizó un empleador que a su vez le provocó un accidente de trabajo. Y entonces lo que nos dice es esta jurisprudencia es que si se demanda daño moral, entonces el juez puede imponer daño punitivo incluso sin que se pida, ¿no? Como ya lo decíamos, esta es una facultad de los jueces, no tendría que reclamarla en este caso la víctima o la parte actora, sino que esto se puede dar de adicional, ¿no? Aquí puede suceder, como lo decía, en temas laborales, en casos de accidentes de trabajo, temas de violencia y discriminación, encubrimientos, etcétera, ¿no? Entonces, importante que lo tengamos en el radar para cuestiones de esta naturaleza. Otro de los puntos es actas administrativas. Esta es otra jurisprudencia que emite la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde establece que en las actas administrativas que se levanten en los centros de trabajo con cuestiones relacionadas con casos de acoso sexual o violencia laboral, el valor probatorio de las mismas dentro del juicio no requiere ratificación de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que haya sufrido alguna violencia de esta naturaleza o que haya sido víctima de acoso sexual no necesita ratificar esta acta, sino que el juzgador está obligado a vincular esta acta que se presenta por parte ya sea del trabajador o del empleador y que entonces el juzgador tiene que relacionarlo con otros aspectos para poder tomar una resolución sin necesidad de citar a la persona víctima de esos casos. Otra es la de las licencias sindicales y las medidas disuasorias. Es una jurisprudencia que emite el segundo tribunal colegiado del primer circuito. En esta resolución lo que nos dice a través de esta tesis aislada, aquí lo que nos dice es que si en nuestro centro de trabajo tenemos sindicatos minoritarios, ¿qué quiere decir? Que tenemos un sindicato mayoritario, que es el titular del contrato colectivo de trabajo, pero además tenemos sindicatos minoritarios. Estos sindicatos tienen ciertos derechos. Uno de ellos es el de las licencias sindicales. Lo que nos dice estas tesis que se generaron es que
no es adecuado realizar o dotar de estas licencias conforme a cálculos matemáticos de número de afiliados. Es decir, no podríamos decir, tú tienes 100 trabajadores mayoritario, tú minoritario tienes 20, entonces si tú tienes 5 licencias, a ti solamente te doy una. Dice, no tiene que ser una fórmula matemática, sino se tienen que usar otras medidas de acuerdo a las necesidades del propio sindicato, no por cuotas matemáticas. Se habla de que si hay trato desigual, la autoridad debe imponer medidas reparatorias y disuasorias que permitan que el sindicato minoritario pueda realizar acción política y pueda realizar sus actividades sindicales dentro de la compañía. Entonces, importante hacer un censo de entrada de cuáles sindicatos tengo en mi centro de trabajo y tener este diálogo con el sindicato minoritario. Hay esta creencia en muchos centros de trabajo que solamente debo hablar con el sindicato mayoritario, con el sindicato titular del contrato colectivo, y esto, bueno, pues aquí se deja ver que esto es falso. Otra tesis que me parece interesante es la de las propinas a los despachadores en los casos de empleadores con estaciones de gasolinerías principalmente. Lo que se establece es que estas propinas que reciben los empleados de las gasolinerías integran el salario. Esto no es novedoso, pero porque la propia Ley Federal del Trabajo ya lo señala, que las propinas sí integran el salario para efectos de trabajadores de estaciones de gasolina. Y bueno, esto por un lado. Por otro lado, el marco normativo que tenemos es que para efectos de seguridad social, es decir, salario base de cotización, esto no integraría. Hay ciertos antecedentes del IMSS que establecen que precisamente no se integra el salario base de cotización con las propinas que reciben los despachadores. Igualmente, con gusto lo podemos compartir si a alguien le interesa. Pero lo interesante de esto es que lo que dice esta tesis es que se debe usar un parámetro de guía de hasta 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe de calcular que un aproximado de hasta el 5% del monto del salario que recibe el despachador en este caso será considerado como propina. Porque lo que dice esta tesis es que muchas veces el empleador no tiene claridad de cuál es el monto que reciben como propina los despachadores. Y entonces dice, para efectos indemnizatorios, por ejemplo, que debemos recordar que la indemnización se calcula y se paga con el salario diario integrado, y entonces lo que nos dice esta tesis es el salario diario integrado deberás considerarlo en casos de los despachadores con una propina que sería de hasta el 5% límite del monto que recibe de salario. Es algo orientador y que me parece interesante, sobre todo para aquellos empleadores en esta materia. Con esto terminamos esta sección de jurisprudencias y simplemente ya para concluir esta edición de Panorama Laboral MX este día, quiero platicar muy brevemente sobre el caso de Atento, Atención y Servicios, en donde es un caso que me parece muy interesante, que tiene prácticamente aplicación a todos los empleadores en México. ¿Qué es lo que sucedió? Recordemos que México forma parte de un tratado de libre comercio que es el TEMEC, en donde en acuerdo con Estados Unidos y Canadá se estableció un apartado exclusivamente de temas laborales y exclusivamente de aplicación para México, en donde se cuenta con un mecanismo laboral de respuesta rápida, y este mecanismo tiene un panel que resuelve casos de violaciones a derechos. En este caso del que me he referido es un caso en donde el panel del mecanismo laboral de respuesta rápida del TEMEC ha resuelto la denegación de derechos, ha resuelto que en México y en particular en la empresa a la que me he referido existe denegación de derechos, en particular sobre temas de injerencia y discriminación sindical. ¿Qué es lo que han mencionado? Han señalado que la empresa ha promovido
la participación o los beneficios de cierto sindicato, quitándole precisamente la posibilidad a otros sindicatos minoritarios, esto muy relacionado a la tesis de la que hablaba hace unos minutos, en donde entonces lo que se dice es: tu empresa violaste, denegaste derechos y entonces hiciste una discriminación sindical y tuviste injerencia en las decisiones sindicales de tus trabajadores. Es importante mencionar que al principio de este caso se establecía que este mecanismo no debería tener competencia para dirimir una controversia de esta naturaleza por las actividades de esta empresa que se dedica a call center y que entonces no debería de tener relación con el Tratado de Libre Comercio. Lo cierto es que lo que se determinó es que por el simple hecho de que esta empresa compita en México con empresas de Estados Unidos, por esta razón ya forma parte de se le conoce como instalación cubierta y entonces permite que el Tratado de Libre Comercio vigile y proteja los derechos de estos empleados. Importante entonces tomar acción en cuanto a que no debemos realizar medidas que vayan hacia la injerencia y hacia la discriminación sindical para evitar cualquier conflicto de esta naturaleza. Y finalmente, ya para cerrar esta edición de este mes, quisiera compartir un par de notas que me parecen interesantes sobre la negociación colectiva que se ha venido dando y que siempre es importante para aquellas empresas que cuenten con un contrato colectivo de trabajo vigente y que negocien este contrato con su sindicato, o inclusive también para aquellas empresas que no cuentan con sindicato, pero que con la finalidad de mantener sus salarios dentro del mercado, dentro de los rangos apropiados del mercado laboral. Es importante siempre dar seguimiento, rastrear cómo van las negociaciones que se van dando con los sindicatos en México. Aquí nada más entonces comparto dos puntos que me parecieron interesantes que se dieron a conocer en el mes de agosto. Uno es información que genera la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en donde hace un mapa y nos indica cuáles son las entidades federativas que han tenido los mayores incrementos salariales y principalmente pues esto basado en las negociaciones de los contratos colectivos. Y lo que nos dice es que la Ciudad de México es quien concentra los mayores incrementos en revisiones y que bueno, pues que es en esta entidad federativa en donde se registran precisamente los mayores beneficios. Y otra de las notas que me parece interesante destacar es que Volkswagen, después de también algunos años de complicaciones en su negociación colectiva, este año ha logrado un acuerdo con su sindicato. Es un referente definitivamente en la industria automotriz y lo que se anuncia el pasado 18 de agosto es que Volkswagen de México y el sindicato de dicha compañía han llegado a un acuerdo de un aumento del 4%. Y bueno, pues esto evita una huelga. Esto definitivamente, como lo decimos, puede anclar ciertas expectativas en las empresas porque sirve de parámetro para ciertas negociaciones. Y bueno, que será lo que seguramente veremos en los siguientes meses, es escenarios de 3 a 6% en las negociaciones. Esto basado también en la inflación que se ha venido anunciando durante estos días y que precisamente habla de rangos de entre el 3 y el 4%. Entonces, seguramente los aumentos o los cierres de las negociaciones colectivas estarán rondando estos porcentajes. Y bueno, pues con esto cerramos la edición de Panorama Laboral MX. Les agradecemos a todos quienes nos han seguido. Te invito a que te suscribas al canal, estés atento a las actualizaciones que estaremos subiendo por esta vía y cualquier duda, comentario respecto a lo que hoy se ha platicado, dejo por acá también mi correo electrónico y con mucho gusto podemos establecer contacto por esta vía o a través de mis redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por escuchar Panorama Laboral MX. Suscríbete y revisa las notas del episodio.